Si ya existe algún candidato, nosotros podemos cotejar, comparar esos datos que nos proporcione el juzgado por medio de las investigaciones que haga la Policía Judicial con historiales clínicos, radiografías, fichas dentales, y podemos de esa manera sí que podemos llegar a la identificación plena, es decir, a ponerle nombre y apellidos a ese cadáver. A medida que va pasando el tiempo y que el cadáver ha sido ingresado en este instituto, la posibilidad de identificación es mucho más difícil. Todo cadáver que ingresa en este centro es fotografiado directamente con el fin de guardar, por si en algún momento hace falta esa identificación, es fotografiado y se guarda en archivo la fotografía de identificación de ese cadáver. Y lo cierto es que en los últimos años se llevan a cabo muchas identificaciones desde aquí dentro, desde el propio centro. Es decir, personas que llegan, se les enseñan las fotografías y dicen, pues sí, es fulano de tal, que es mi hermano, un amigo, en fin, quien sea. Nosotros tenemos un caso en el instituto, en el laboratorio de antropología, de un cadáver que llegó aquí a principios de este año. En concreto se halló el día 3 de enero de este año, de 1997, y se trata del cadáver de un individuo varón de raza blanca, de unos 45 años aproximadamente, aunque nosotros siempre contamos con un rango de por encima o por debajo de esa edad de unos 5 años, y de una estatura de 1,60 m a 1,65 m, de pelo canoso, y como dato que puede ser interesante para la identificación, esta persona había sufrido hace algún tiempo, no podemos determinar cuánto tiempo, una serie de fracturas múltiples de las costillas que muy probablemente hayan estado en relación con un accidente de tráfico o cualquier otro traumatismo de tipo lo suficientemente violento como para haber causado todas esas fracturas y probablemente haber necesitado el ingreso en algún centro hospitalario. El cadáver apareció concretamente flotando en las aguas del río Tajo, en la finca que denominan finca Los Higares, en el término municipal de Mocejón, en la provincia de Toledo. Las neveras del Instituto Anatómico siguen guardando el enigma de la identidad de 6 cuerpos para los que hasta ahora ni los estudios de los forenses ni los llamamientos les han conseguido devolver el nombre. A 5 grados permanecen esperando los restos de un chaval de 17 años y los de un hombre de 50. Dentro de unos meses el juez ordenará su enterramiento. Pero la investigación no acaba ahí. Según quien lleve el caso, la Guardia Civil o la Policía Científica seguirán intentándolo. A nosotros nos llega aquí la información, todos los datos que se han obtenido y que pueden contribuir al esclarecimiento de su identidad. Todos los datos que ha obtenido el forense, todos los datos de su aspecto físico, efectos que portaba, documentaciones, y también puede ser necesario en un momento determinado que nos lleguen para el posible cotejo con las bases de datos dactilares, los apéndices de los dedos, para cotejar, obtener la huella dactilar y cotejar con las bases de datos que tenemos. Aquí nos llegan por lo general las muestras en muy mal estado, nos puede llegar tanto dedos de cadáveres carbonizados muy mal, como nos pueden llegar los dedos de un cadáver que lleva 2 meses en el mar, que está muy mal, o en mitad del campo, que incluso las larvas a veces parece que saltan y le van a morder a uno. Entonces tenemos que tratar de resaltar la huella dactilar de los dedos de ese cadáver para poder tratar de identificarlos. Aquí las muestras, pues conforme las recibimos, las fotografiamos, las limpiamos y fijamos los tejidos, y luego a través de diversos procesos con diversas sustancias químicas, pues tratamos de hacer resaltar las crestas, o sea, esas rayitas que tenemos en los dedos, que es lo que forma la famosa huella dactilar, y a través de ahí intentarlo identificar. Los cadáveres que aparecen sin identificar en un porcentaje importante, efectivamente, están relacionados con hechos delictivos. Una de dos, o por hechos ajustes de cuenta, asesinatos, o simplemente a lo mejor lo que son pasos ilegales de frontera. A través de huella dactilar contamos con todos los ficheros dactilares de reseñas de detenidos
y no solo la ficha física, sino también la ficha informatizada, el SAID, el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Las huellas de los cadáveres sin identificar son comparadas con las huellas dactilares de todos los delincuentes que están archivadas en una base de datos que comparten la policía y la Guardia Civil. Es una labor a medias entre el ordenador y la minuciosidad del investigador, que a veces solo cuenta con una pequeña porción de la huella del cadáver. Es indispensable que coincidan al menos 12 puntos entre ambas huellas, si no, hay que seguir investigando. Se coteja en principio con las bases de datos que tenemos de delincuencia y si no, hay que cotejarlo con otro tipo de base de datos. Siempre que dispongamos de algún posible candidato, se puede confirmar o cotejar también con las bases del Documento Nacional de Identidad o su traslado a Interpol para intentar localizarlo a nivel internacional. Tenemos dos bases de datos que están muy relacionadas, que es la base de personas desaparecidas y la base de cadáveres sin identificar. Cuando aparece un cadáver que no está identificado, se le toman una serie de datos, sobre todo de tipo físico, descriptivo, antropométrico, y con esos datos se introducen en una base informatizada para cotejar con esos mismos datos que se han tomado a personas que se ha presentado denuncia por desaparición. La reconstrucción del rostro es una de las técnicas que se emplean. Realmente con cadáveres podemos emplear pues, casi todas las facetas que la técnica nos puede ofrecer. Nosotros no tenemos ningún programa que esté ya totalmente mecanizado para que dándole datos nos pueda hacer una reconstrucción. Tenemos que basarnos en montones de puntos de una cara y de los datos que nos aporten fotografías que nos puedan haber dado los compañeros para poder llegar a conclusiones fiables de una reconstrucción de un rostro. Apareció un cadáver en el Monte del Pardo y fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se hicieron fotos de este cadáver, o básicamente de la cabeza, y el que nos lo trajeron para que nosotros a ver si podíamos recomponer de alguna manera esta cabeza, que estaba bastante deteriorada por el paso del tiempo, que llevaba allí aproximadamente mes y medio, y nosotros, bueno, pues con lo poco que había, tratamos de reconstruirlo, y de hecho lo reconstruimos hasta el punto de que en su día fue después reconocido por el trabajo que nosotros hicimos. Lo que hicimos fue intentar reconstruir el rostro a partir de lo poco que tenemos en la fotografía, de lo que recuperamos. Por una parte el pelo, por otra parte el contorno del rostro, porque aunque estaba muy deteriorado, sí que se ve ese contorno del rostro. Lo que nos dio al final era este efecto que, partiendo de este pelo, partiendo de este contorno, hay una parte que, claro, esta es un poco imaginativa, como puede ser pues, el pabellón auditivo externo y lo que son los ojos. 11:05 de la noche, seguimos en directo. Hace ahora un año era encontrado un cadáver en avanzado estado de descomposición. Todo esto se expuso ya en un programa de televisión y tal, y fue reconocido por un hijo. Si alguno de ustedes puede ofrecer algún dato para la posible identificación de este cadáver, ya saben que disponen de nuestro número de teléfono. Y la foto del individuo en cuestión era esta, aunque está mirando en el sentido contrario. Era esta, pero que esto es lo más negro, digamos, del trabajo, ¿no? Porque está siempre tocando imágenes que son a la vista totalmente desagradables. Y si el estómago no acompaña mucho, pues, oye, pues, imagínatelo, ¿no? En el laboratorio de la Policía Científica, el material con el que se trabaja no es mucho más agradable. El odontólogo jefe ha recibido del Instituto Anatómico Forense la mandíbula de un hombre desconocido. Solo con su estudio se puede desvelar su identidad. Hay que intentar, mediante las denuncias de desaparecidos, encontrar a un sospechoso cuya familia pueda aportar fotos o radiografías con las que comparar los pocos restos que quedan de él. La boca nos permite acercarnos hacia el individuo, incluso nos permite conocer su carácter, su biotipo, su forma de actuar. La boca es una cavidad cerrada herméticamente y que está bañada en un medio líquido como es la saliva.
tenemos la gran ventaja de que el fuego no lo destruye. Nosotros tenemos casos, podemos comentar algún caso, en el que ha quedado reducido casi a cenizas el cuerpo entero e incluso los dientes, y hemos podido identificarle, lo cual nos demuestra que por muy maquiavélico que sea el autor del hecho y que trate de destruir todas las pruebas mediante el fuego, no lo va a lograr. Este asunto concreto corresponde a unos restos óseos en los que como únicas piezas de identificación era un fragmento de una mandíbula que vemos en esta imagen, y todo esto que tenemos en esta fotografía, que es un rosario de dientes que están totalmente reducidos a cenizas. Corresponde al cuerpo de un hombre que había aparecido en el interior de un coche que habían rociado con gasolina y le habían prendido fuego. La gasolina, al arder el coche con la gasolina, alcanzó temperaturas por encima de calculan de los 1400 grados. Sin embargo, empezamos a investigar estas raíces y descubrimos que algunas de ellas tenían tratamientos de endodoncia. Entonces, contando como teníamos la aproximación respecto a la identidad, su dentista nos había remitido radiografías antemortem, y estas radiografías antemortem, que habían sido obtenidas precisamente en el momento en el que estaba realizando la endodoncia, pues descubríamos que coincidía en la raíz de este molar, el diseño, la forma que tiene la confección de la endodoncia, coincidía total y absolutamente con esta raíz que nosotros estábamos investigando. Era un caso que se abría una vez lograda la identificación, porque la mayoría de estos casos son casos criminales en los que no ha sido un accidente, en los que existe un autor del delito. Este autor ha tratado de ocultar las pruebas mediante la carbonización del cuerpo, pero debemos de recordarles a estos caballeros que es difícil que lo logren. Recuerden que este trabajo, el trabajo de la identificación de cadáveres, es un trabajo apasionante, pero tiene una importancia tremenda, porque lo que tratamos siempre es de devolver a cada persona la misma personalidad con la que vivió, y creo que eso es un derecho al que nadie debe renunciar y que nosotros debemos de luchar porque se consiga siempre. Nuestros procedimientos serían muy sencillos siempre que primero la familia guardara elementos de identificación de las víctimas, pues desde objetos, simples objetos de los que se pueden extraer después ADN, como es un peine o un cepillo de dientes o un cepillo del pelo en el que quedan cabellos, o un libro que haya manipulado, cualquier objeto personal. Ahí quedan huellas suficientes para obtener ADN. Hace unos años trabajábamos con métodos elementales, mediante simples radiografías. Ahora tenemos las técnicas de ADN con nosotros, que nos abren unos campos infinitos, y en un futuro serán otras técnicas novedosas, pero seguiremos trabajando porque creo que merece la pena. Cámara congeladora del Instituto Toxicológico. Aunque la policía y la Guardia Civil tienen laboratorio para hacer la prueba del ADN, la mayor parte de la investigación se hace aquí. Cuando todo falla, queda el ADN, el código genético único e irrepetible que identifica a cada ser humano. Estamos constituidos al 50% de genes o de regiones de material genético paternas y maternas. De lo que se trata en una identificación de este tipo es de reconstruir si ese perfil genético, ese código de barras que obtenemos en el cadáver, es compatible con el perfil genético que obtenemos de los padres. Es decir, si el perfil genético que obtenemos en ese resto cadavérico puede haber sido transmitido por cada uno de sus presuntos progenitores. En aquellos restos cadavéricos de personas fallecidas, las muestras más idóneas son, en general, los huesos largos y las piezas dentarias. Aquí os muestro también un caso, que se trata de un caso de más de 20 años de antigüedad, en el que no es la muestra más adecuada, pero en este caso es la única muestra de que se dispone. Por lo tanto, procederemos también mediante limado y lijado a extraer el ADN de este hueso. Se trata de un caso muy complicado, en el que no se puede asegurar que se obtengan resultados positivos.
Una vez que tenemos el trozo de hueso limpio, de lo que se trata es de limar el hueso y obtener polvo del hueso. A partir de este polvo lo que vamos a obtener es el ADN de la evidencia que posteriormente compararemos con el ADN obtenido a partir de sus parientes, por ejemplo. La posibilidad de obtener resultados positivos en este hueso va a ser relativamente sencilla, puesto que se trata de un hueso muy reciente y va a ser bastante más fácil que un caso que se me viene a la memoria, en que los restos óseos tenían 12 años de antigüedad, como fue el caso de la Seizábala, que fue además uno de los primeros casos que se realizó de identificación en el Instituto de Toxicología y que nos costó un poquillo más de trabajo. Eran restos óseos con una antigüedad de 12 años. Aún así, tuvimos la suerte, desde el punto de vista de la identificación genética, que eran restos que no habían permanecido bajo tierra durante esos 12 años, que habían permanecido en una cámara o en un depósito, pero no enterrados bajo tierra, lo que permitió que ese material genético estuviera mejor preservado y que pudiéramos obtener cantidades suficientes para realizar ese análisis de comparación con sus familiares, con sus padres, y obtener una prueba muy fiable, en este caso, de que efectivamente se trataba de esos cadáveres. Necesitas sospechar de quién son esos restos óseos para, a través de sus familiares directos, con sus padres o sus hijos, identificarlo. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser extraer el ADN de unas tomas de sangre que se han hecho a los presuntos familiares de los restos óseos que vamos a identificar, para luego proceder a la comparación y ver si efectivamente son o no son. Partimos de una cantidad de sangre tal que esta, que es una muestra fresca, muy buena, que no ofrece ningún tipo de dificultad su extracción, y de hecho, como hay muchísima cantidad de ADN, tras un tratamiento enzimático y químico, lo vamos a ver precipitar como si fuera un ovillo. ¿Veis el ovillo? Que es bastante grande, cómo va cayendo. Eso es ADN. Es mucho ADN. Esta es la última etapa del proceso de identificación, en la que básicamente se trata de comparar el perfil genético obtenido a partir de los restos óseos que estamos analizando con el perfil genético obtenido a partir de la sangre de los padres de este individuo. Tienen que coincidir a la misma altura la banda de este carril, que son el perfil genético obtenido a partir de los restos óseos, con la banda a la misma altura obtenida a partir de la sangre indubitada de su padre. Cementerio Sur de Madrid, zona de enterramientos de caridad. Cuando todos los esfuerzos de la técnica y la búsqueda policial han sido inútiles, una tumba sin nombre es la última morada para los que siguen sin ser identificados. Una tumba compartida entre 5. Un número en un expediente y un informe judicial será la única huella del fallecido. Si ningún familiar aparece repentinamente, el cadáver desconocido tendrá el mismo fin que todos los que al cabo de 10 años se les acaba el contrato del alquiler del nicho, la incineradora industrial del cementerio. El cenicero común, donde no hay diferencias de trato y donde reposan ya los restos de 200.000 madrileños.